Buenos días, qué bueno poder estar juntos en esta calurosa mañana por el fuego del Espíritu Santo, que está rica esta mañana y nos sentimos muy felices, muy honrados de recibirles. Y el día de hoy vamos a tener un estudio muy lindo en donde nos habla la Escritura acerca de cómo era la participación que los discípulos tenían con Jesús. Y para esto vamos a Lucas en el capítulo 10. Lucas capítulo 10, por favor. Y ahí en el versículo 1 es como vamos a empezar. Lucas 10. Lucas 10. En el versículo número 1. Dice aquí: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos que esa necesidad de obreros cada día está vigente, Señor, sobre todo en un México tan grande, tan glorioso, un México que necesita tanto de ti, Padre amado. Y te pedimos que tú sigas encontrando obreros y que tú dispongas el corazón de cada persona para que pueda estar en tu presencia y para que esas personas, Señor, puedan sentirse cobijadas, llamadas de parte de ti. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, la escritura que estamos leyendo es una escritura tan linda en la cual Dios nos dice aquí en este versículo 10, en este capítulo 10 de Lucas y en este versículo 1, vean de qué manera Dios habla y de qué manera Dios lo va describiendo paso a paso. Dice que Dios designó a 70 de sus discípulos. 70 de sus discípulos Jesucristo designó y les dijo: quiero que me ayuden. Quiero que vayan ustedes a unos poblados, a unas comunidades a donde yo voy a ir, donde yo voy a estar, pero que ustedes se adelanten, porque yo quiero ir ahí, pero yo quiero que ustedes vayan preparando ese camino, de que sensibilicen el corazón de la gente. Y de la misma manera pasa con nosotros. Siempre hay alguien que puede acercarse a nuestra vida, a nuestro caminar, a nuestro vivir, y en ese momento de necesidad, en ese momento que necesitamos el cobijo y el amor de Dios, hay una persona que se acerca a nosotros y nos dice: hay un Dios grande, hay un Dios vivo, hay un Dios verdadero, hay un Dios que está tan vivo que puede seguir haciendo milagros, prodigios y señales en nuestro caminar y en nuestro vivir. Y cuando ese camino se va preparando, sucede algo hermoso, sucede algo precioso, de que entonces ya con el corazón preparado, invitamos a las personas a que conozcan del Señor, a que reciban del Señor, y ya los invitamos a que se congreguen. Pero siempre hay alguien que prepara el camino del Señor. Aquí, cuando estaba yo leyendo este pasaje, me gustó tanto, me sentí tan feliz de que cómo Dios prepara el camino, cómo Dios da instrucción para que las personas de alguna manera conozcan de Él y que nadie se pueda perder esos milagros que Dios tiene para nuestra vida. Hay ocasiones en que tú y yo no podemos sentir ese cobijo de Dios
porque pensamos que pues Dios está tan lejos, allá en el cielo, que no nos oye. Y cuando nos damos cuenta que Dios puede ser un compañero de nosotros en el trabajo, en el vivir diario, en la casa, cuando vamos en el camino, en fin, en cada paso de nuestra vida tenemos ese compañero que es Jesús. Y aquí, tal y como lo dice el Señor, vamos a leer otra vez ese versículo, Lucas 10:1, dice que designó el Señor también a otros 70. Imagínate cuántos discípulos tenía el Señor. No tenía nada más los 12 que conocemos de manera, pues ahora sí que de manera popular, sino Jesús tenía muchos más. Dice que también a otros 70. O sea que había muchos de los discípulos de Jesús, y dice que a ellos los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y dice aquí, versículo 2, y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros poco. Hay muchas personas que necesitan oír de Jesús. Hay muchas personas que necesitan sentir ese cobijo y ese amor que viene de parte de Dios. Pero dice, pero los que comparten, pero los que hablan del Señor, pero los que dan esa palabra, son muy poquitos. Hay muy pocos. Pero yo te quiero decir que cuando tú y yo tenemos la disposición de decir: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser partícipe de ese milagro. Yo quiero ser partícipe de esa bendición. Pero todavía el Señor aquí hace un énfasis cuando dice: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el Señor les advierte. Versículo 3, ahí empieza la advertencia. Dice: vayan, he aquí que yo los envío. Y fíjate cómo Dios nos está enviando a ti y a mí, como corderos. Porque ya llevamos un corazón sensible a las cosas de Dios. Ya llevamos un corazón en que ya está amable, de que ya está limpio, un corazón que ya está transformado, que ya está diferente, que ya no es aquel corazón que teníamos antes de recibir a Cristo, sino ahora ya es un corazón tan diferente y tan transformado que el Señor decía: miren, yo los voy a enviar como si fueran corderos en medio de lobos. Y así nos ocurre. Cuando vamos y le compartimos a alguna persona del amor de Dios, ¿qué es lo que sucede? Mira, a mí no me digas de esas cosas. Es más, yo ya conozco. Alguna vez me dijeron y me hablaron de la Biblia, y es más, mi abuelita en la casa tenía una Biblia y veía sus estampitas que tenía toda la Biblia ahí coloreada. Y creen que por ojearla ya lo conocen. Pero no es así. Conocemos al Señor Jesús hasta que verdaderamente entra en nuestro corazón, es parte de nuestro vivir, y entonces empezamos a caminar con Él. Cuando tú y yo decidimos caminar con Jesucristo, es cuando Dios empieza a operar esos milagros, cuando Dios empieza a limpiar ese corazón, cuando nos empezamos a sentir reposados y amados de parte de Dios, y nos sentimos cobijados. Y es tan lindo el cobijo de Dios que hay momentos en que podemos llegar a nuestra casa. ¿Y qué es lo que ocurre? Llegamos a la casa y increíblemente decimos: llegué temprano, tengo 2 horas para descansar antes de iniciar alguna otra actividad. Y tú dices: ¿cómo es posible que me rinda tanto el día? ¿Cómo es posible que en la mañana hice esto, después esto más, llegó la hora de la comida y todavía pude hacer muchas cosas? Y Dios me trajo este reposo. Porque yo te quiero decir que cuando estamos con Dios, hasta el tiempo rinde. Hasta el tiempo se hace lindo. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona no se congrega? El domingo a poco se hace cortito. El domingo se hace largo. Se hace tan largo que tú prendes la televisión y dices: bueno, hoy es mi día de reposo, hoy no voy a ir no me voy a congregar, voy a ver en familia con Chabelo,
Bueno, creo que ya no están. Pero mucha gente decía, voy a prender la televisión para distraerme un rato. ¿Y qué es lo que sucede? Llegan las 2 de la tarde o 3 y sigues en pijama porque ni siquiera tuviste el ánimo de arreglarte, ni el ánimo de decir, vamos a recibir la palabra del Señor. Pero bueno, miren cómo el Señor todo lo tenía bien medido y preparado cuando dice aquí, he aquí yo les voy a enviar en medio de lobos, de esa gente que a lo mejor les va a despreciar cuando le compartan la palabra, aquella gente que te va a decir, bueno, ¿y por qué me dices esas cosas? Yo no las necesito. Pero el Señor es tan lindo que todavía nos dice en el versículo 4, bien, dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. O sea, no lleven nada. No vayan tratando de llevar alguna cosa que les pueda poner en peligro en el camino. Vayan de una manera sencilla, vayan de una manera simple. Cuando tú y yo compartamos la palabra del Señor, tiene que ser con esas características. Llevar la palabra del Señor de una manera sencilla, de una manera clara, de una manera en que la podamos aplicar al vivir diario la palabra. No de una forma religiosa, sino de una manera práctica, es lo que aquí el Señor decía. Y dice en el versículo 5, en cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz sea a esta casa. Y yo te voy a decir por qué el Señor les dio esa instrucción. Porque la palabra es espíritu. Y esa palabra estaba preparando el corazón de las personas que estaban ahí. Porque les decían, paz sea a esta casa. ¿Cuántas veces yo les he mencionado que hay ocasiones en que tú y yo podemos llegar a un lugar como invitados? Y cuando llegamos y entramos, tocamos en esa casa, entramos y decimos, aquí algo pasó, aquí algo sucedió. Y a lo mejor nos reciben muy amables, pase por favor, tome asiento, enseguida estoy con ustedes. Y tú dices, aquí como que pasó algo, aquí como que estaban celebrando el Halloween, no sé qué se te ocurre, pero como que dices, aquí pasó algo, aquí sucedió algo. Porque yo te quiero decir, tú y yo somos un espíritu, y nos movemos en un ámbito en que lo espiritual está presente. Cuando hay conflictos en una familia, ese espíritu de enojo, de violencia, está ahí en el medio ambiente. Y tenemos que quitarlo de nuestra casa. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que llene nuestra casa, que llene nuestra recámara, nuestra sala, nuestro comedor, que llene nuestra oficina si es necesario y que haya paz en nuestra casa. Y el Señor lo primero que decía, paz en esta casa. Versículo 6 dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, su paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. ¿Cómo será eso? Aquí lo dice de una manera tan especial el Señor Jesús, que dice, si hubiera ahí un hijo de paz, alguien que esté sensible a la palabra del Señor, la paz va a reposar sobre él. Pero si no, se volverá en contra de ustedes. ¿Y quiénes son los que se vuelven en contra de nosotros? Aquellas personas que no tienen paz en su corazón, que no son hijos de la paz del Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Que los demonios perciben la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando los demonios perciben la presencia del Espíritu de Dios, ¿qué es lo que sucede? Pues esos demonios se alborotan y se enojan y empiezan así, ¿y por qué viene a hablar aquí de la palabra del Señor? Hace poco estábamos revisando unos escritos por parte de una autoridad legal aquí en México, y en esos escritos que estábamos revisando, las autoridades legales decían que había una estación de radio en el sureste de México
que cómo es posible que daba palabras de vida, que cómo es posible que daba consejos para ayudar a la gente, cómo es posible que diera palabras de sanidad a la gente y que todavía los pudiera bendecir. Que esas estaciones de radio están prohibidas en México. Yo decía, nada más porque les están haciendo el bien y no lo prohíben. Y ahí tenemos ese escrito legal. Ahí tenemos ese escrito legal. En donde nos quitaron una estación de radio porque decían, es que cómo es posible que estén hablando de Cristo, que sean estaciones de radio cristocéntricas y no católicas. Y no la quitaron. Simplemente porque hacíamos el bien a la gente. Y quiero decirte algo, esto parece increíble, que los demonios se manifiesten y que siempre sea en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué de esa manera tan dura y tan difícil de romper la bendición de Dios? Estaciones de radio que bendicen a la gente. Entonces, ¿qué necesitamos? Estaciones de radio que digan maldiciones para que entonces sea aprobado. Parece increíble, pero yo te quiero decir, estos hombres que fueron enviados por Jesús, y les decía en el versículo 7, fíjate cómo les decía, pasen en aquella misma casa, coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario, y no se pasen de esa casa en casa. Dice, así es de que permanezcan en esa casa, no se pasen de una casa a otra, sino estén permanentemente ahí, en ese lugar donde les estén bendiciendo, en ese lugar, en esa casa donde hay paz. Quédense. Y te digo algo, cuando los discípulos llevan a cabo esta tarea que Jesús les había encomendado, vean lo que sucede un poquito más abajo, ahí en el versículo 17. Jesús les mandó la tarea de hablarle a la gente, de compartirle a la gente del amor de Dios. ¿Y qué dice en el versículo 17? ¿Volvieron los 70? ¿Cómo volvieron los 70? ¿Qué dice ahí en la Biblia? Con gozo. ¿Por qué vinieron contentos? ¿Por qué vinieron contentos de esa tarea que Dios les había encomendado? De esa tarea que Jesús les dijo, ¿saben qué? Vayan, háblenles, declaren paz en el corazón de la gente. ¿Qué fue lo que sucedió con estos 70? Regresaron con gozo y decían, ¿qué decían ellos? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estos discípulos habían echado demonios. Gente que había tenido una manifestación demoníaca había sido sanada. Y Jesús les dijo, a ver, un momento, ustedes vienen muy contentos, pero quiero decirles algo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. Jesús había guardado estas palabras para cuando regresaran con gozo. Y cuando regresaron con gozo, Jesús les dijo, miren, yo les di potestad a ustedes antes de que se fueran para hollar serpientes y escorpiones. Yo les di potestad para contra toda fuerza del enemigo y que nada les pueda dañar a ustedes. Yo les di autoridad para que fueran con esas personas y que nada dañara su corazón. ¿Cómo te sientes cuando una persona te desprecia o te menosprecia, o cuando una persona te rechaza o te discrimina? ¿Cómo te sientes? Lo sientes feo, ¿no? De que tú dices, bueno, ¿y por qué me hacen a mí esas cosas?
Y eso puede pasar desde niños. Yo me acuerdo que cuando era niño, siempre habría la manera de decir, pues vamos a jugar fútbol, ¿no? Con los niños ahí de la colonia. Antes no había tanto de que vamos al parque, sino jugábamos en el arroyo vehicular, en una calle que era muy chiquita ahí por el centro de la ciudad. Y decían, vamos a hacer 2 equipos. Y empezaban, bueno, ¿quiénes son los capitanes? Fulano y fulano, los capitanes, los que mejor jugaban. Y luego arrojaban una moneda y empezaban, ¿tú a quién escoges? No, pues yo a Manolo. ¿Y tú? No, pues yo a Esteban. ¿Y tú a quién escoges? Yo a Rodrigo. Y yo a Julio. Y ahí iban escogiéndose uno a otro. Y cuando llegaban y yo me les quedaba viendo como diciendo, ¿y Alejandro? Decían, no, llévatelo tú. Y el otro decía, no, mejor llévatelo tú. Y uno, ¿por qué experimentaba ese sentir? Decían, ¿me están discriminando? ¿O tienen miedo de que les ganen en el juego, ¿no? Pero yo te voy a decir, como niños, se lastima y se duele el corazón de que tú dices, pues que nadie me quiere, nadie quiere que me acerque al juego, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero así pasa. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer? Cuando alguien, como lo decía aquí en la escritura, si alguien te lastima, si alguien te hiere, el Señor Jesús decía, ¿sabes qué? Pero no te preocupes, pero no te lastimes, pero no te enojes, porque ustedes vinieron aquí con un gozo y yo he puesto que en su corazón nada les va a dañar. Y si desprecian cuando tú estás compartiéndoles de la palabra del Señor a alguna persona, tú guárdalo y simplemente desecha todo lo malo que te hayan dicho, porque dice la Escritura que nada te va a dañar si te desprecian. Al que desprecian es a Jesús y no a ti. Y luego todavía les dice el Señor Jesús, dice, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense. ¿Sabes de qué te tienes que llenar de gozo y de alegría? Y esto es lo más importante y lo más rescatable que podemos tener tú y yo. ¿Sabes cuál es el gozo que tenemos tú y yo simplemente por el hecho de estar tú y yo reunidos el día de hoy aquí? Y que tú y yo elegimos seguir el camino del Señor. Dice, mira, si no te oyeron, si no te escucharon, yo programé tu corazón para que nadie te dañe. Y, dice, y aquí les dice a los discípulos, tú te alegras porque los espíritus se te sujetan. Pero yo te quiero decir algo más importante. Regocíjate, llénate de alegría en tu corazón de que tu nombre, ¿qué dice? De que tu nombre está escrito, ¿en dónde? En los cielos. En eso se alégrate, alégrate de que tu nombre esté escrito en el cielo. En eso se alégrate. Hay de los que no tienen escrito su nombre en el cielo, porque ahí sí, cuando lleguemos con Pedro ahí y le tocamos la puerta de Perla y que le digamos, Pedro, ya llegué. A lo mejor en la tierra están todos tristes porque nos fuimos, o a lo mejor dicen, ay, por fin. Pero yo te quiero decir que cuando lleguemos y toquemos, Pedro, que tiene las llaves, supuestamente, nos va a abrir y nos va a decir, a ver, espérate, déjame checar el libro de la vida, déjame checar si te anotaron, déjame checar si tú te registraste. Y que empiece, no estás, no, búscale bien. Es que yo iba a Amistad Churubusco o a Joven 316, Pedro, pues nada, no estás. Sí, y no estás. Y busca, no, búscale bien, es más, te ayudo, préstame el libro. Si nuestro libro si nuestro nombre está en el libro, van a decir, entra al gozo de tu Señor. Pero si no, qué tristeza. Yo creo que debemos de sentir el gozo porque nuestro nombre está registrado
en el cielo. Ese es el gozo que debemos de sentir, que nuestro nombre está registrado en el cielo. Y quiero ir a otra parte ya para cerrar este estudio. En Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Nos quedamos en que los discípulos regresaron con mucha alegría, ¿verdad? Con mucho gozo, después de que después de que llevaron la palabra y estaban felices los discípulos, como diciendo, esto es maravilloso, hemos hecho milagros, prodigios, señales, esto es algo increíble. Pero en el versículo 6:58 de Juan, vean lo que dice. Jesús hablándoles de él, les dice, este es el pan que descendió del cielo. No como sus padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan, que es Jesús, vivirá eternamente. Y dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿En dónde estaba Jesús? En una sinagoga. En una sinagoga de Capernaum. Esa sinagoga de Capernaum estaba tan cerca de la casa de Jesús como, por decir, de aquí a la esquina de Río Churubusco y La Viga. Así de cerquita estaba de la casa de Jesús la sinagoga, ahí en Capernaum. Jesús iba caminando de su casa ahí. Y dice que Jesús les estaba enseñando y diciendo, yo soy el pan de vida. Y el que coma este pan de vida va a vivir eternamente. El que tú y yo participemos de la vida de Jesús nos va a dar una vida eterna. Y no solamente pasajera aquí en la tierra, sino eterna. Dice aquí, versículo 60. Al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? A ver, ¿cómo estaban los discípulos? Con gozo, con alegría, pero cuando Jesucristo se revela a ellos y les dice, necesitan recibirme en su corazón, necesitan llevarme en su corazón, necesitan saber que yo soy el pan de vida. Y dice aquí que muchos discípulos al oír esta palabra la sintieron dura, la sintieron muy fuerte. Dice, ¿quién la puede oír? Y versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? A ver, mis queridos discípulos, ¿esto les ofende? Versículo 64. Pero hay algunos de ustedes que les dijo Jesús, vean lo que les dijo Jesús, ¿qué habían hecho? Milagros, prodigios, señales. Los demonios, incluso decía la Escritura que se sujetaban a la autoridad de ellos, pero dice en el versículo 64, pero hay algunos de ustedes que no creen. Y yo te quiero decir, ¿cuántos milagros hemos visto en el caminar y en el vivir desde que conocemos al Señor? Yo creo que hemos visto muchos milagros. Y lo mismo pasaba con estos discípulos, habían visto muchos milagros. Y yo creo que aún las personas que nos están viendo en las redes saben que tú y yo hemos visto milagros. Pero dice aquí la Escritura, pero hay algunos de ustedes que no creen. Se nos olvida creer. Pensamos que Jesús ya pasó de moda, pensamos que Jesús era para cuando éramos niños y nos hablaban de Jesucristo como ese Dios vivo y verdadero. Pues yo te quiero decir que ese Dios vivo y verdadero está vigente hasta el día de hoy. Y yo te quiero decir que aún en la edad adulta es cuando podemos empezar a gozar de los milagros, prodigios y señales. Así como los goza un niño.
Para un niño es muy fácil. Para un niño es tan sencillo que la palabra entre a su corazón, que aún Jesús decía, ojalá tuvieran el corazón ustedes de un niño, para que conocieran del Señor. Tantos milagros que Dios nos puede dar, que ¿por qué no los entendemos? Que de esa manera el vivir sería mucho más sencillo y menos complicado. Porque Dios nos ha dado un libro de estrategia, no nos ha dado un novenario. Dios nos ha dado un libro que nos dice cómo vivir cada día. Y no de una manera religiosa, sino de una manera práctica. Y aquí dice Jesús sabía, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. De esto les dijo, ¿por qué se ofenden? Y después les dice, les dice en el versículo 64, pero hay algunos de ustedes que no creen. Jesús se los dijo. Imagínate todos ahí, los 70 o no sé cuántos discípulos habrán estado reunidos en ese momento, y Jesús les decía, pero algunos de ustedes no creen. Y empezaron los codazos, ¿no? Ahí, órale, te hablan. Tú eres el que no crees. ¿Tú le darías codazo a alguno de aquí? No, ¿verdad? Todos creemos, por eso estamos reunidos el día de hoy. Y continuó hablando Jesús diciéndole, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar también. Esto me sorprende, porque yo te voy a decir algo, Si yo sé que la presencia de Jesús está aquí, y que con su voz audible nosotros le preguntáramos, Señor Jesús, ¿todos creemos? ¿Qué pasaría cuando Jesús se te quedara viendo? Porque aquí dice la Escritura que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creen. Y que Dios dijera, ¿tú sí crees o no crees? No, tú sí, Señor. ¿Me estás diciendo la verdad? ¿Sí creemos o no? Por supuesto que creemos, porque tenemos ese Dios tangible que es el que nos abraza cada día, el que nos levanta, el que nos sustenta. Pero hay de aquellos corazones endurecidos que no ven esa mano linda de Jesús. Aquí les digo, porque sabía Jesús quiénes no creían y quién le iba a entregar. Versículo 65. Por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí. Ve nada más esto que dice el 65. Por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea que si tú y yo conocemos de Dios y participamos de Dios, es porque el Padre Celestial lo ha permitido. Así como Jesús lo anhela, el Padre Celestial lo permitió. Imagínate, es como si Dios mismo te diera una credencial que diga autorizado a entrar al reino de los cielos. A ese nivel está esta palabra, de que Dios pone autorizado para entrar en el reino de los cielos. Pero lo triste es el versículo 66. De verdad, este versículo, cuando lo leí, yo dije, qué tristeza. Qué tristeza. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvieron atrás. Sabes que si tú y yo somos discípulos, ya no volvemos atrás. No tiene caso volver atrás. No tiene caso vivir como antes. No tiene caso el apartarnos de Dios, porque el apartarnos de Dios es dejar nuestra vida al descubierto sin la cobertura y protección de Dios. Y dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué? Y ya no andaban con él. Qué dolor, qué tristeza.
que conociendo, habiendo hecho milagros, prodigios y señales, ahora, como dice aquí la Escritura, muchos ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, los que le quedaban siempre: ¿quieren acaso irse ustedes también? Yo no quisiera oír esas palabras de Jesús, de que el Señor nos pregunte: ¿y dónde están aquellos que se congregan? ¿Dónde están aquellos que se congregaban antes de la pandemia? ¿Dónde quedaron? Y que Jesús nos dijera a ti y a mí: ¿quieren ustedes irse también? ¿Sí quieren irse? No, para nada. Y le respondió Pedro. Ve nada más el discípulo con carácter más fuerte. Ve lo que le responde a Jesús: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor Jesús? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te conocemos, Señor. Y reconocemos, Señor Jesús, que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Ve nada más qué palabras las dio. ¿Y quién las dio? El más enojón de todos los discípulos, el de carácter más fuerte, tenía un corazón lindo, tenía un corazón pero precioso, y tenía un corazón tan lindo Pedro, aquel discípulo arrojado, aquel discípulo fuerte, aquel discípulo con un carácter muy difícil de penetrar, que cuando llegó el amor de Dios a Pedro, hasta escribe unas cartas más adelante con tanto amor que no lo podríamos pensar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por esta linda enseñanza que tú nos has dado, en la que podemos ver, Señor, esos milagros, prodigios y señales. Señor, que podamos ser discípulos cercanos a ti, que podamos ser esos discípulos que caminemos tomados de la mano, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino que demos pasos firmes en la roca que es tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, que cada palabra que podamos exponer, cada palabra que podamos hablar, sea para que muchas personas vengan al conocimiento y al entendimiento de tu palabra. Señor, no queremos escuchar en ningún momento que nos cuestiones preguntándonos si queremos irnos también. No, Padre, no queremos hacerlo. Queremos caminar contigo y tomar esas palabras que Pedro dijo, Señor, que tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida en nuestro vivir diario. Pero ayúdanos, Señor, a ir como esos corderos en medio de esos lobos. Pero aún, Padre, yo te pido que sensibilices el corazón de aquellas personas que amamos y están alrededor de nosotros, para que su corazón sea sensible y puedan voltear sus ojos a ti, que conozcan esa palabra de vida eterna y que puedan llevarte en su corazón. Yo te pido hoy en esta mañana que si tú estás aquí por la primera vez, yo te pido que hagas una oración como la que yo hice hace muchos años, y en la que le digas al Señor Jesús: entra en mi corazón, entra en mi vida. Dile al Señor Jesús: yo te recibo como mi Señor y Salvador, y que a partir de hoy sea un nuevo vivir. Si tú quieres hacer esa oración ahí en tu lugar, yo te pido que repitas conmigo, y a los que ya la hicieron, vamos a acompañarlos a los que la van a hacer por la primera vez. Y dile así al Señor: dile: Señor Jesús,
Señor Jesús, yo te doy gracias por permitirme abrir mi corazón. Yo te pido que entres a mi vida, que me cambies, que me transformes a tu imagen y semejanza. Yo declaro que las cosas viejas han pasado y que a partir de hoy todas serán hechas nuevas. Yo te doy gracias porque en esa cruz pagaste por todos mis pecados y por todas mis iniquidades. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por abrirme tus brazos, que ahora me cobijan y me siento amado en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias por cada persona que hoy ha recibido esta palabra de vida. Yo te pido que les abraces y que cada anhelo de su corazón ellos lo puedan cumplir. Que aquellos anhelos, que aquellos deseos que tienen de hoy en adelante, Señor, tú permitas que se cumplan. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pues bienvenidos a la familia de Dios. Quienes hayan hecho esa oración por la primera vez, pues les bendecimos.